El grupo conformado por Ávila, Canales, López, Sánchez y Vallejos se complacen en presentar el caso Parmalat. El caso Parmalat fue el escándalo más sonado en Europa debido al fraude financiero por Calixto Tanzi. Primero comenzaremos con la historia de Parmalat. Parmalat es una institución que se fundó en el año de 1961 por Calixto Tanzi, de 22 años. Esta empresa desarrollaba y fabricaba productos lácteos, lo cual en sus inicios Calixto comenzó abriendo una pequeña planta de pasteurización en Parmalat, Italia, que se encargaba de realizar leche, bebidas, varias, panadería y otros productos diarios. Su padre tenía un saladero que a su muerte fue heredada por Tanzi en 1961, pero este decidió transformarla y adentrarse en el mercado de la leche pasteurizada, que era un mercado poco competitivo en aquel entonces. Con el tiempo se convirtió en la compañía productora de leche número 1 en Italia. El éxito de sus productos se basó en dos principales claves. La primera fue la larga vida que estos podían tener debido al proceso de pasteurización a ultra alta temperatura, y la segunda al envasado de la leche en cartones rectangulares a alto vacío en envases de Tetra Pak de origen sueco. Tanzi construyó un emporio integrado por 197 fábricas instaladas en más de 30 países, donde trabajaban 37.000 personas y con ventas anuales de casi 9.200 millones de dólares. A partir de entonces, tuvo una espectacular expansión durante la década del 90. Terminada la historia de Parmalat, nos preguntamos por qué, cómo, dónde y quiénes iniciaron este fraude financiero. En 1997, Parmalat entra al mundo financiero, obteniendo varias adquisiciones internacionales, pero con deuda. En el año 2001, nuevas divisiones corporativas y gubernamentales de la empresa empezaron a perder dinero. En febrero de 2003, Fausto Tona, de improviso, anunció una nueva edición de bonos de 500 millones de euros. Parmalat cae un 8% en la bolsa de valores de Milán. La empresa no podía garantizar la liquidez de una inversión de 496.5 millones de euros. Las cifras de falsificación del balance fueron de 14 millones de euros de activos inexistentes. Por si fuera poco, la empresa falsificaba sus balances desde hace 15 años. La mecha la encendió la entidad financiera estadounidense Bank of America. Se habló de un agujero contable cercano a los 9.000 millones de euros en el grupo italiano. La Fiscalía de Milán acusa de fraude al fundador Tanzi. El valor de las acciones de Parmalat se desploma un 63,3% hasta 0,11 euros. Control de la correspondencia de los auditores, recibos bancarios falsificados y cambios de domicilio social. Continuando con el relato del caso, daremos a conocer quiénes son los personajes vinculados en el caso Parmalat, dónde fueron destinados los fondos y cómo actuó el gobierno. El principal partícipe de estas acciones fraudulentas fue el dueño y fundador de la misma, Calixto Tanzi, gracias al afán de expansión, siendo este la persona que daba las órdenes. Otras personas involucradas en el caso, quienes hacían cumplir esas órdenes y ayudar a esconder los grandes agujeros que existían en los libros contables de las numerosas compañías de Parmalat.
Fausto Tona, el ex financiero que está considerado como el cerebro de las operaciones y jugó un papel importante en el encubrimiento de las pérdidas. Giovanni Bonici, antiguo presidente de la filial en Venezuela, quien contribuyó a la falsificación de las cuentas. Lorenzo Penca, presidente de Grant Thornton, auditaba las unidades que son el centro de investigación por fraude, con grandes influencias en la creación de la red de fraude. Gianfranco Bocci y Claudio Pesina, quienes eran los dos auditores internos, falsificando cuentas y supuestos documentos enviados por el Banco América. Gianpaolo Cini, el abogado y confidente de Tanzi. Ha admitido haber sustraído dinero con destino a las empresas de turismo de su hija y al club de fútbol Parmalat de su hijo la cifra de 500 millones de euros. ¿Cómo actúa el gobierno? El gobierno ha aprobado un decreto de ley para asegurar la continuidad de la sociedad y salvaguardar de los puestos de trabajo. Para ayudar a las grandes empresas en dificultades, con más de 1.000 empleados y una deuda superior a los 1.000 millones de euros, que permite el nombramiento de un comisario extraordinario con amplios poderes. El caso Parmalat estudia en muchas noticias nacionales como internacionales, ya que esta empresa tenía sucursales por todo el mundo. En este artículo nos habla sobre cuando arrestaron al expresidente del Banco Monteparma, Franco Guerreri, en la creciente investigación sobre el fraude multimillonario en el grupo alimentario italiano Parmalat. También nos informa que dos firmas auditoras italianas, vinculadas a dos de las principales empresas mundiales de contabilidad, fueron incluidas en la investigación de los fiscales italianos, que tratan de descifrar cómo desaparecieron miles de millones de euros en las cuentas del gigante alimentaria. Por consiguiente, fuentes judiciales dijeron que la filial italiana de la empresa de auditoría Deloitte y Touch y la unidad italiana Grant Thornton fueron incluidas en la investigación de su carácter de empresas. Por otro lado, el 22 de noviembre de 2004, este artículo nos comunica que Parmalat sigue buscando el presunto tesoro de Calixto Tanzi, el hombre que fundó la compañía, la presidió durante 40 años, hundida bajo el peso de una deuda fraudulenta de 14.000 millones de euros. Los nuevos administradores han contratado a la agencia de detectives Kroll para rastrear el dinero desaparecido y creen haber encontrado una parte del botín invertida en apartamentos. Enrico Bondi, el comisario administrador de Parmalat, encargó a un bufete jurídico de Londres, Well Gotshal y Manges, la tarea de rastrear el mundo en busca del dinero desaparecido. El bufete londinense, a su vez, pasó la tarea a la agencia especializada Kroll, que cobró $100.000 semanales durante 3 meses. Al cabo de ese tiempo, Kroll remitió un informe confidencial revelado por la República en el que daba a conocer importantes inversiones inmobiliarias de los Tanzi en Chamonix. Descubriría un velero de Tanzi semioculto en unos astilleros y sobre todo señalaba a la sociedad uruguaya Wishall Trading como el desagüe por el que el dinero de Parmalat desaparecía hacia destinos aún desconocidos. También se destaca el artículo difundido el 12 de junio de 2005, donde recalca que el grupo Parmalat, con una facturación de 7.600 millones de euros, 37.000 trabajadores, un beneficio de 613 millones y un endeudamiento de 1.860 millones de euros, se había convertido en la última década en una de las principales empresas en el sector agroalimentario comunitario. De unos inicios en el sector de la leche, amplió sus actividades en conjunto a los productos derivados de lácteos, así como a otros sectores de la alimentación en base a una política agresiva de compras en todo el mundo. En diciembre de 2003 saltó finalmente el escándalo y se puso en manifiesto que el negocio del grupo italiano, basado oficialmente en el sector agroalimentario, en realidad tenía sus pilares en una actividad financiera llena de manipulaciones de cuentas, créditos y emisiones de deudas, que destapó el fraude, pusieron al descubierto un agujero de 14.000 millones de euros, dejando a la empresa en suspensión de pagos. En conclusión, se puede destacar la falta de responsabilidad desde varios puntos de vista que se analicen. Por ello, vamos a analizar en el aspecto económico, en lo legal y también en la falta de la responsabilidad ética. Conclusiones.
Para el caso Parmalat, en el aspecto económico, se pudo ver que los intérpretes del fraude no midieron sus actos y qué consecuencias podrían traer a la economía de sus inversionistas y colaboradores, abusando de la confianza que estos le dieron a la empresa. Desde el punto de vista legal, Parmalat se aprovechó de la confianza mostrada por el gobierno italiano y demás personas relacionadas, y no respetó ley alguna por el buen manejo contable y financiero que se pide a cualquier empresa de su envergadura. Con respecto a la responsabilidad ética, eludió por completo el reglamento interno de los desarrollos y procesos de las actividades propias de la empresa. Pero en este punto se puede rescatar que tuvieron la intención de proteger a sus empleados, que más adelante se vieron perjudicados perdiendo su empleo, dejándolos sin un ingreso con el cual mantenía a sus familias. Asimismo, las decisiones tomadas por los principales actores del caso en un principio no midieron sus consecuencias y solo se enfocaban en un bien personal, satisfacer sus deseos e intereses. Esto lo llevó a pensar que su propia satisfacción iba a traer un bien común para la empresa y los colaboradores, pero como se sabe, no siempre el beneficio personal es beneficio común, y en este caso nadie se vio beneficiado. Tanzi y compañía fueron arrestados por sus trabajadores, perdiendo su fuente de ingreso. En síntesis, el fraude Parmalat pudo ser beneficioso para Tanzi y sus secuaces en primera instancia, pero su forma de actuar no fue ética, ya que indirectamente estaba perjudicando a muchas personas y al mercado en sí, y posteriormente a ellos mismos cumpliendo condenas extensas en la cárcel. Esto quiere decir que aunque sea difícil anunciar una posible o ya concreta quiebra de una empresa tan grande como Parmalat, se debe hacer de esta manera honesta sin dudar las consecuencias que esto podía traer, porque sin duda alguna las consecuencias serían mejores y más fáciles de sobrellevar que las que se tuvieron con la decisión tomada en el caso de Parmalat. Continuando con el relato del caso, daremos a conocer quiénes son los personajes